Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de un coche compacto eléctrico que llega al mercado español con pero que muy buena nota. Tiene buenas prestaciones, van a venir nuevos potencias a partir del 2024, pero hoy estamos con la versión que aterriza aquí en España con 204 caballos. Estamos con el BYD Dolphin, la versión ya inicio de toda la gama de modelos de esta marca BYD, Bold Your Dreams. Así que nada, vamos a ver qué nos depara. Ya mi compañero Alex ha estado en la presentación nacional de este modelo, pero esta semana nos ha tocado comprobar mucho más a fondo esta versión del BYD Dolphin. Así que acompáñenme en el vídeo de hoy. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos con el BYD Dolphin. Vemos unas características diferentes, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy. Estas marcas asiáticas están rompiendo un poco los esquemas. Aquí vemos un coche bastante pequeño, es un urbanita. Vemos aquí el frontal con estas ópticas bastante centradas, con muy poco lateral. Vemos la firma lumínica en LED, vemos aquí el BYD con este entramado todo totalmente sellado, la cámara aquí frontal, la matrícula y estos paragolpes con el radar. Bueno, un detalle bastante bueno. Esta es la unidad design, la más tope de gama a día de hoy. Y bueno, la motorización más alta a día de hoy, 204 caballos, porque las motorizaciones que van a salir serán un poco más bajas. Aquí vemos pues las llantas específicas. Vemos que tenemos discos en la parte delantera y gomas Hankook Ventus Prime 4. No vemos ningún tipo de cromo, todo en negro. Vemos el espejo en negro, no llevamos ni techo solar ni panorámico. Vemos que aquí en la maneta delantera sí tiene el pulsador para abrir la puerta. Unas líneas que, bueno, aquí el capó muerde un poco. Luego la aleta muy limpia, tiene una pequeña línea que va por toda la zona alta. Y luego tenemos aquí otra que baja y hace aquí un pequeño corte y aquí otro. Le da bastante dinamismo al lateral, no llevamos cristales oscurecidos. Vemos en el pilar C este entramado en negro brillo, que bueno, le da un toque diferente. La antena tipo aleta de tiburón, el alerón, y en la saga encontramos estos pilotos que son bastante bonitos. Le da un toque diferente a esta trasera. Vemos aquí también el Bite Your Dreams integrado en el piloto trasero, el BYD Dolphin justo aquí en este lateral y el remate de este paragolpes que, bueno, ofrece mucho negro brillo, algún remate también en plata para darle un toque diferente, y tenemos también los sensores aquí integrados. El limpiar luneta bastante pequeñito, ya que la luneta también es pequeña, aquí la veis, y la tercera luz de freno en esta zona. Así que nada, ya visto todo esto, vámonos al interior. Bueno, vamos a ver el interior. Tenemos acceso manual, un portón bastante simple. Vemos aquí los plásticos justos, el asidero, todo con muy buen detalle para el segmento en el que va a estar este Dolphin. Y vemos aquí, bueno, un doble fondo. Tenemos 345 litros de capacidad y 1300 de... Vamos a dejar que quede todo abajo y ya con esto ya tendríamos todo disponible, ¿vale? Volvemos a abrir para que veáis. Podemos llevar ahí los cables debajo. La verdad es que está bastante bien. Aquí huequecillo y huequecillo en este lateral. Una bandeja que, bueno, que es bastante simple. La verdad es que no hay mayor detalle. Lo único es que, como veis, aquí
el enganche es bastante mejorable, ¿vale? De hecho la tabla se va moviendo un poco en el camino, así que es algo que mejorarán seguramente. 1310 litros abatiendo los asientos en formato que tenemos 60-40 y ya tendríamos la capacidad máxima. Así que vámonos a las plazas traseras. Aquí vemos las plazas traseras con muy buen detalle. Ya mi compañero Alex ha probado el coche y tendréis el vídeo de cómo queda, pero bueno, aquí vamos a dar un poco más el detalle. Tenemos estos asientos delanteros y el material que vemos aquí, plástico duro, bueno, alguna mezcla de materiales que le da mejor calidad, pero aquí incluso llevamos una polipiel que le da buen tacto a donde ponemos la mano y el evalunas eléctrico. Una maneta aquí con un poco al aire, bueno, un detalle, y un bolsillo bastante bueno en ambas puertas. Aquí en el centro tenemos puerto USB-C y bueno, como veis, un buen remate en este tapizado mixto y los anclajes Isofix que van justo aquí. Voy a entrar para que veáis un poco el espacio. Yo mido 1,77, aquí tengo 2 dedos de separación y buen ajuste general. Para las piernas tengo más de 4 dedos de separación, así que no hay mayor problema en ese sentido. Vamos a dar un vistazo al salpicadero desde esta parte trasera y nos vamos para adelante. Aquí en la parte trasera vemos estos asientos deportivos con muy buen diseño, son eléctricos y llevamos calefacción en ambos asientos. Aquí la puerta, bueno, llevamos este detalle, pero llevamos materiales bastante acordes para el coche, así que tiene muy buen tacto esta zona, la verdad es que está bastante bien y vamos a entrar. Y aquí, bueno, vamos a bajar un poco la intensidad del clima. Bajamos, vale, y aquí en auto quitamos la temperatura. Bien. Pues aquí encontramos el cuadro de instrumentos con toda la información bastante resumida, pero muy legible y siempre la tenemos a la vista. Y esta pantalla que bueno, que ya la hemos visto en otros modelos BYD como el Atto 3, porque este coche comparte con el Atto 3 muchísimas cosas, entre ellas la batería también, y obviamente aquí tenemos este sistema que bueno, tenemos toda la información que queramos, aquí los accesos rápidos, ¿vale? Todas las herramientas, Android Auto y Apple CarPlay, navegación, ya esto lo hemos visto en muchos modelos BYD y va muy bien. Aquí la calefacción, solo tenemos calefacción para los asientos delanteros y parabrisas y retrovisor, ¿vale? Bajamos aquí la intensidad y bastante bien. Aquí tenemos en la opción de giro de la pantalla. También lo podemos hacer desde este botón como también desde el botón del volante. Aquí, bueno, me ha gustado este remate en el salpicadero, le da buena calidad, muy buen al tacto y esta zona resumen de todos los elementos, tanto de batería, warning, aquí la caja de cambio, aquí también clima, subir y bajar el volumen, está bastante bien. Y aquí esta bandeja para dejar el móvil, está a muy buena disposición. Aquí otra bandeja donde podremos guardar cosillas en esta parte baja con su tapa, dos portabebidas, aquí tenemos el auto hold, el freno electrónico y tenemos aquí otra bandeja que nos puede entrar el móvil hasta la parte trasera, así que está bastante bien. Eso sí, no llevamos ninguna guantera en esta zona, si es un reposabrazos que está en altura, y aquí un hueco para objetos que queramos colocar y dejar allí. Un volante con buen diseño, buen tacto, con mucho negro brillo, eso sí, igual que en esta zona tenemos los aireadores y mucho negro brillo en esta zona del salpicadero. Vemos también aquí este diseño del salpicadero, aquí con este pequeño hueco, que bueno, será para acumular mucho polvo, es algo que no me ha gustado mucho, pero bueno, va de mar, ¿no? El Dolphin ahí navegando. Vemos esta ventana que ayuda mucho en la conducción, ahora lo hablaremos. Vemos aquí también el espejo con detección de 360,
aquí todo lo que es la iluminación y bueno, todo con muy buen detalle. Además, guantera con buena disposición y bolsillos en ambas puertas. Como veis, tengo aquí buena altura y el asiento recoge muy, pero muy bien. Así que nada, amigos, ya tenemos el coche encendido, toca ponernos en marcha a ver qué tal va este BYD Dolphin en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este BYD Dolphin, un coche urbanita de BYD que desde la presentación ya Alex me había dado sus impresiones en esa presentación y como siempre es una toma de contacto, no podemos hacer muchos kilómetros, ni días, ni horas, es una toma de contacto y le gustó. Y aquí lo corroboro, es un coche que desde el primer momento que te subes notas una calidad buena para en el segmento en el que se va a mover, ¿no? Un coche urbano, un coche con unas aptitudes más prácticas que de confort y de lujo, ¿no? Pero aquí BYD ha dejado muy bien la labor en cuanto a los detalles, ¿no? Se nota un coche, aunque es el acabado design, el más alto, en precio obviamente está en los 33.000 euros, obviamente el coche se justifica o tiene por qué tener todos estos acabados e incluso alguno me podrá decir creo que se queda corto. Esto podremos debatirlo y dejarlo aquí en los comentarios, pero ya os adelanto que muchos modelos de la competencia no llegan ni siquiera a un 20%, 30% de lo que ofrece este Dolphin, al menos en muchos materiales y ajustes, ¿no? Y acabados. Un coche sumamente silencioso. Tenemos ahora mismo entre manos la versión o la motorización 204 caballos y 310 Nm par, por supuesto con una tracción delantera. Esto obviamente son cifras muy buenas para un coche con carácter urbanita, ¿no? Tenemos una caja de cambios eléctrica que no tenemos velocidades, pero tiene una relación y una marcha muy confortable y muy enfocada al uso urbano. Tan confortable es que ahí es donde quizás si eres de los que te gusta la suspensión con cierto ajuste algo más deportivo, un poco más de aplomo, puedes sentir en algún momento que el coche tenga un poco de inercias que no te agraden, ¿no? Quizás ahí los competidores tienen versiones incluso un poco más deportivas y tienen ese ajuste necesario en la suspensión y te da ese pequeño toque en la conducción. Esto, como siempre os digo, es muy subjetivo, pero si estás buscando este BYD Dolphin con ese carácter un poco más cañero o con un toque más picantillo, habrá que esperar que BYD nos ofrezca esa versión quizás más deportiva en algún momento, no nos han dicho nada. Incluso ahora para el 2024, para este año, lanzarán versiones un poco menos potentes y que obviamente van directo a ese uso más urbano, ¿no? Y a menor coste.
El coche, como os he dicho, tiene buen comportamiento, la frenada en cuanto pisamos tenemos un pequeño recorrido electrónico, pero automáticamente notamos la mordida de la pinza y muy bien, ¿no? En cuanto a autonomía, es muy lograda porque estamos en el entorno de los 420-435 kilómetros con el 100% de la batería. Una batería de ferrofosfato, litio ferrofosfato, ya característico también de BYD, que tiene muy buenas aptitudes en la carga, en la recarga, en el mantenimiento de la autonomía, y obviamente como hereda esta parte de batería, esta versión con la del Atto 3, pues tenemos con menor peso, menor tamaño, pues el coche se mantiene con una buena autonomía. Eso me ha gustado mucho. Es un coche muy práctico para el uso del día a día. Tenemos un maletero que por los litros que nos ofrece te vas a apañar perfectamente, y el uso de 5 ocupantes más que logrado. Vamos a ir muy bien aquí en este coche, muy cómodos. La verdad es que me ha encantado. En esto corroboro cada palabra que ha dicho mi compañero Alex en la toma de contacto, y obviamente sí que les verifico que, o certifico mejor dicho, que la batería sí puede llegar a esos 430-440 kilómetros si nos los proponemos. Obviamente si vamos siempre a fuego con el coche, autovía, esta autonomía al aumentar el consumo pues nos puede bajar un poco más esa autonomía general. Aquí por supuesto tenemos un consumo que está homologado en el entorno de los 15 kilovatios. Aquí nos ha dado unos 16, 17, y si vamos ya un poco despreocupados podemos llegar incluso a 20 kilovatios. En algunos momentos hemos llegado a ello, ¿no? Pero en el entorno de los 18 kilovatios hora se mueve perfectamente. ¿Que si podemos llegar a la cifra homologada? Sí, por supuesto que sí, pero en una conducción sumamente ecológica, muy tenue, muy suave, y por supuesto en entornos urbanos. Nosotros hacemos entorno urbano, mixto, carretera, autovía, bueno, todos los trayectos que solemos hacer, y ese es nuestra margen de cifras, ¿no? El coche también tiene modos de conducción que no podía faltar en un BYD. Se seleccionan aquí, tenemos el modo Sport, el modo Eco y el modo normal. Aquí, bueno, el coche se mantiene en unas características bastante similares unas de otras. En la Eco buscando esa economía en el consumo, y en el Sport un poco más de pegada y de inmediatez a la reacción del pedal del acelerador, ¿vale? Tenemos también modo nieve, que en este momento también se nos ajusta un poco esta entrega de par para que no resbalemos con la tracción, y esto, bueno, viene bien, sobre todo en esta época del año que estamos con frío, heladas. Bueno, esto viene fantástico. Sistema ADAS muy completo. Tenemos también detección de ángulo muerto, tenemos en los espejos exteriores, también tenemos detección involuntaria de carril, detección de los límites y señales de tráfico. Todo muy completo que está en este BYD Dolphin. En cuanto a visibilidad, el espejo interior sí que tenemos unos reposacabezas algo grandes, y la luneta es algo pequeña, así que si llevamos 3 adultos se nos va a limitar algo. En cambio, por los espejos exteriores sí tenemos buen tamaño, incluso ahí con el triángulo de la detección de ángulo muerto, bastante bien equipadillo, y el coche da muy buena sensación en la conducción. Un coche muy ágil, como os he comentado antes. En el interior tenemos esta luneta aquí en el pilar A que nos facilita en el momento de callejear, y es un coche que, bueno, por su anchura es muy práctico, ¿no?, para la ciudad. Y además en el interior nos da la sensación de ir en un coche mucho más amplio. Se respira muy buena calidad y muy buen espacio. En cuanto al volante, muy buen tacto, buen grosor, va aquí achatado en esta zona. Los mandos, en cuanto te haces ya con el funcionamiento, son muy buenos. Eso sí, llevamos mucho negro brillo, y con las manos y los dedos marcaremos siempre este volante. Igual que pasa en el salpicadero, que es un atrapapolvo, y esto no me sigue encajando tanto negro brillo en los coches. Eso sí, está acabado aquí, bien mullido, me ha gustado, le da un toque de calidad a este interior. Y bueno amigos, ya como veredicto y conclusiones en este vídeo con el BYD Dolphin,
Pues me quedo con muy buenas sensaciones. Eso sí, esta versión, que digamos que es la más tope de gama, son 33.000 euros, que pueden sonar las alarmas. Pero bueno, esto hay que descontar las ayudas, los descuentos y promociones, y nos podremos abaratar un poco más este precio. Para muchos, obviamente, esto puede resultar una cosa increíble con un coche como una marca de BYD que es poco conocida en España, aunque ya se está conociendo cada vez más, pues resulte un poco complicado, ¿no? Encajar precio, modelo, pero ya os digo, intentar probar este coche en los concesionarios BYD, probar el Dolphin si estás buscando este tipo de coche, o cualquiera de la gama que ya tienen disponibles aquí en España, porque son modelos que os va a encantar, de verdad. Cosas que mejorar, por supuesto, pero esto pasa en todas las marcas, e incluso marcas que te lo venden mucho más caro, pero que por tener esa fama o esa marca o ese tema aquí en Europa o aquí en España, pues te la cuelan fácilmente. En cambio, en este caso, pues BYD ofrece sus modelos, son coches con unas características y unos comportamientos muy buenos para Europa y para España. Hay detalles que pueden mejorar, pero se nota que van a por todas y están cada vez más cerca de tener productos, vamos, 5 estrellas. Ya están, en mi humilde opinión, en 4,5, 4,8 de estrellas. Así que ojito, que hay poco que perfeccionar para hacer ya modelos claves aquí en España, sobre todo a nivel comercial, ¿no? Os digo, de verdad, probar estos modelos porque no os vais a arrepentir. Tendremos también este 2024 modelos menos potentes y más económicos, así que próximamente esperemos ya cuando BYD nos ofrezcan todas estas motorizaciones, también traerlos al canal y comentarles nuestras sensaciones con esos modelos menos potentes y menos equipados también, ¿vale? Muchas gracias, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo, y no olvidéis las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.